a tus manos. Espíritu Santo, háblanos, Señor. Tú conoces la necesidad de nuestros corazones, Dios. Tú conoces a cada uno de los presentes por nombre, Padre, y tú conoces sus necesidades. Espíritu Santo, ven e injerta tu palabra, Señor, en nosotros. Padre, haz el proceso que tengas que hacer en nuestra alma, Señor, en nuestra carne, Dios. Que venga un rompimiento, Padre, en las coyunturas, con el atravesar de tu palabra, Dios. Todo aquello que nos coyunde, Señor, con las generaciones de maldición, todo aquello que nos coyunde con este mundo, con esta influencia del maligno, quede descoyuntado a través del poder de tu palabra, oh Dios. Padre, hoy declaro esa palabra que viene con poder a atravesar, Padre, nuestra alma y todo nuestro ser, y que nuestro espíritu sea vivificado y alimentado por tu Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, que escudriñas lo profundo del corazón de Dios y has escudriñado nuestros corazones para traer la palabra exacta a nuestras vidas. Padre, bendigo a cada presente en la iglesia. Yo te bendigo porque eres tú, Señor, empujándolos, Padre, a buscar de ti. Yo te ruego que traigas la palabra exacta, Señor, a sus corazones y den fruto al 100%. Que de la higuera estéril, Padre, tú traigas vides, Arinoli, pámpanos que den fruto, Hironoli. Padre, en el nombre de Jesús, ese cambio, ese trasladar, Dios, de la esterilidad a la fertilidad, de la enfermedad a la sanidad, de la muerte a la vida, porque hoy, Señor, como siempre, el espíritu de resurrección está en nosotros. Padre, te bendecimos, que ese rugir salga, Padre, a través de lo interno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. ¿Por qué no tomas tu lugar? Y bueno, el título de la palabra es vive. ¿Por qué no lo pronuncias con todas tus fuerzas? Vive. ¿Por qué no le dices a tu persona, a tu ser trino, vive? En el Evangelio de Juan 14, verso 19, la parte B, dice: y porque yo vivo. En la Nueva Versión Internacional dice: y porque yo vivo. Está hablando Jesucristo. Y porque yo vivo, ¿verdad? La primicia que nosotros tenemos cuando dice la palabra de Dios que Él es el único, se refiere no al único hijo, sino al primero y al único que pudo traer todas estas cosas a tu vida y a mi vida. Amén. Y dice: porque yo vivo. Está hablando Jesucristo, porque yo vivo. ¿Qué dice? No, después de la coma, ¿qué dice? También ustedes vivirán. Qué preciosa palabra. Todo lo que Jesús vino a hacer aquí a la tierra tiene el propósito de rescatar, tiene el propósito de volver a tomar lo que Él nos había dado para dártelo a ti y a mí. Amén. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Pueblo de la iglesia, hermanos, en Tehuacán, Puebla, esta es la promesa de nuestro Dios. Quiero decirte solamente, esto es para aclarar algo. Cuando la palabra de Dios habla de la resurrección, dice que Jesús fue las primicias y que el cuerpo de Jesús es un cuerpo glorificado, y Él subió en cuerpo, alma y espíritu al cielo, y es una promesa para ti, para mí, que un día nuestros cuerpos serán glorificados. Que este cuerpo de corrupción, este cuerpo que se pudre, que se descompone, un día lo dejaremos aquí y Dios nos dará un nuevo cuerpo con el cual iremos al cielo. Pero ese tiempo es un tiempo prometido en los tiempos postreros, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por la iglesia. Dice que Él es la primicia y los muertos en Cristo resucitarán. Y algunos no conocerán la muerte física y seremos, hermanos,
cambiados, glorificados, iremos delante del Padre. ¿No te da gusto eso? Pero hoy quiero hablarte sobre la palabra que dice que Él ha venido a darnos vida, pero hablo sobre esta resurrección en cuanto a la palabra. Habla que estábamos muertos en los delitos y los pecados. La palabra que hemos venido predicando durante mucho tiempo. Pues déjame decirte, la resurrección es algo que vamos a tener más adelante, pero Dios quiere reafirmarnos, hermanos, en el hecho de que Dios nos ha llamado para tener una nueva vida. No podemos vivir de la misma manera como los pecadores en este tiempo aquí en la tierra, sino dice que Él nos ha venido a traer resurrección y vida. Y la vida que vivimos aquí en la tierra debe ser una vida conforme a la divinidad de Dios. Amén. Y esta palabra habla sobre la restauración de nuestras vidas. Y bueno, vamos a ir al Evangelio de Juan. Acompáñame ahí, capítulo 11. Quiero que centres esta historia en el hecho de que Dios nos quiere hablar sobre una muerte en nosotros, pero una muerte de una vida de maldad, para llevarnos a una resurrección en una nueva vida. Y es que realmente muchas veces, hermanos, hemos llegado aquí con un corazón muerto, totalmente insensible, enredado en egoísmo, enredado en odio, en un sinfín de cosas, en tristeza, en bajo autoestima. Y ese corazón está muerto. Ya no podemos percibir la dicha de tener un hogar, de tener hijos, de tener cónyuge. Y dejamos de percibir todo lo que Dios ha creado, el aire. No sé, algo que nos agrada mucho a mi esposo y a mí es cuando se anuncia que va a venir la lluvia y desde lejos empieza a venir el viento ya perfumado con el aroma de la tierra. ¿Sí lo has olido, verdad? La tierra oliendo a fresco, a mojada. Y puedes percibir en ese aroma aún el olor de las hojarascas. Y cuando Dios te da vida, empiezas a percibir, tus ojos, tus oídos, tu tacto, tu olfato, el gusto, empieza a tener la libertad de percibir las cosas, porque eso es la vida. La vida, hermanos, es percibir el aroma de las personas que te rodean. Es el poder sentir al tacto el calor, lo agradable a la vista del brillo de sus ojos, el aroma de su cabello. Y nuestra percepción es libre. El aroma de la piel de un bebé, el aroma del alimento cuando se está cocinando, cuando llega a veces Maggie, cuando se está cocinando y empieza, ¿qué están haciendo? Y tenemos una plena libertad, pero yo he visto gente muerta en el alma, muerta en sus sentidos. Es más, ya no degustamos la comida, ya todo nos sabe igual. Mujeres o hombres apesadumbrados comiendo los alimentos simplemente por sostener fuerzas en el cuerpo, mas no degustando, porque bueno, mi esposo antes tenía mucho, dice, unos frijolitos, dice, bien refritos con manteca, con chilito y cebolla, y hermanos, degustar aunque sea unos frijolitos. Yo me acuerdo cuando yo era niña y mi mamá cocía, ¿verdad? En la olla de barro los frijoles, cómo nos gustaba que remojaran el pan, ¿verdad? En el caldito que soltaban los frijoles. Y amados hermanos, todas esas cosas que nos deleitábamos cuando éramos niños, que era una libertad
plena en todas las cosas, los fuimos perdiendo en nuestro caminar cuando nuestro corazón se fue endureciendo. Y ya no percibimos las mismas cosas, ya no nos sabe. Cada vez nuestra alma quiere algo más y algo más, pensando que aquello que cuesta más caro o aquello que nunca hemos probado nos va a dar esa saciedad, pero no es así. Lo que trae saciedad es la vida que Dios nos puede dar. Y el Señor hoy te dice: vive, vive. Y bueno, relata la escritura aquí sobre la vida de los miembros de una familia, Marta, María y Lázaro. Y hoy la historia toca hablar de Lázaro en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y relata la palabra de Dios y dice: estaba entonces, ¿qué dice? Uno llamado Lázaro. Y bueno, como primer punto vamos a ver eso, que él estaba enfermo. En Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 5, en la parte A dice: aún estando nosotros muertos en pecado. Y es que, amado hermano, hermana, el pecado trae muerte. El pecado pudiere traer una satisfacción, o más bien un placer momentáneo. Y cuando nosotros estamos enfermos en el alma, enfermos porque vivimos situaciones difíciles y Dios ha ministrado a gente que, aún estando en el vientre de su madre, ha sufrido rechazo el embrión, porque no estaba dentro de los planes de la madre embarazarse, o dentro de la jovencita embarazarse, o no estaba en los planes del joven, o no llegó en la madurez de aquel joven el recibir la responsabilidad de ser padre. Y el embrión empieza a sentir el rechazo de aquellos que debieran aceptarlo, o al nacer, siempre lo he dicho, cuando mamá o papá, lejos de Dios, o aún a veces en el principio del caminar cristiano, o aún cuando la palabra no les ha sido revelada, nos llenamos de inmundicia, venimos llenos de odio, de resentimiento, de rencor, y a veces desbordamos en nuestros hijos ese rencor, ese resentimiento. Y si hay odio en la mujer en contra de su cónyuge, y el hijo se parece a papá, hay un desbordar de odio y de rechazo en contra del hijo o de la hija. Y puede ser de la otra manera. Y, amados hermanos, desde el vientre empezamos a recibir eso, y eso va endureciendo nuestro corazón, y eso nos hace incapaces de mostrar amor. Y bueno, hay un corazón enfermo, y cuando tenemos un corazón enfermo tomamos malas decisiones. Repite conmigo: malas decisiones. Cuando tenemos un corazón enfermo tomamos malas decisiones. Creemos que una casa va a saciar ese vacío en nosotros. Creemos que una persona va a cubrir el vacío que hay en nosotros. Creemos que un atuendo de ropa va a cubrir el vacío, ¿verdad? ¿Sabes por qué las personas van con la moda? ¿Por qué las personas se sobremaquillan? ¿Por qué las personas usan ropa seductiva? No es en general, pero muchas veces eso muestra, la palabra de Dios dice: por sus frutos los conoceréis. Y es una demanda de una persona por ser aceptada, y ofrece lo único que tiene por la aceptación. Y tomamos malas decisiones queriendo llenar ese vacío con diversidad de cosas, y no vamos al único que puede llenar ese vacío, que es Dios. Y un corazón enfermo, y bueno, yo aquí veo una familia enferma. Marta estaba enferma de afán y de ansiedad. María estaba enferma de
de rechazo, porque vemos su vida, como ella dice que llega con Jesús y ella se desborda por la aceptación, y bueno, nos deja un gran testimonio que Jesús dice: proclámenlo cada vez que hablen del evangelio. Y vemos ahora también a un hombre enfermo. ¿Por qué? Porque donde hay enfermedad hay contaminación. Donde hay enfermedad hay contaminación. Cuando tú convives con un corazón enfermo, este corazón enfermo te va a contaminar. ¿Cómo? Con su manera de pensar, con su manera de sentir y con su manera de actuar. Y este hombre, relata la palabra, estaba enfermo. ¿Y sabes qué me llama la atención aquí? ¿Cómo testifica una mujer que tuvo un encuentro con Cristo? Y mira, amado hermano, yo te insto a que seas evangelista en medio de tu casa, a que seas luz en medio de las tinieblas. Y yo veo a una mujer, a María y a Marta, que habían tenido un encuentro con Jesús, a predicar lo que ellas pudieron percibir de la gloria de Jesús. Y dice aquí, dice María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, y dice: fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y dice ahí en el verso 3: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús. Le enviaron un mensaje a Jesús, pero porque Jesús no estaba ahí. Jesús andaba en otro lugar y le enviaron un mensaje. Fíjate el tipo de mensaje. He aquí, dice que el que amas está enfermo. Inciso A: María, una mujer que da testimonio del amor de Jesús. María, una mujer que da testimonio del amor de Jesús. El que amas. El que amas. Una mujer que tuvo un encuentro con Jesús, y lo que pudo ver y lo que más impactó a esta mujer fue el amor de Jesús. Una mujer menospreciada que cuando llegó a la casa de este hombre, cuyo hombre había invitado a Jesús a su casa, dijeron: no. Y esta mujer dijo: yo creo que hizo gestos de menosprecio. Ay, ¿quién dejó entrar a esta mujer? Y esta mujer dice que temerosa entró, y a espaldas de Jesús fue y se acercó para vertir el perfume, para hacer todo lo que hizo esta mujer. Una mujer que con temor se acercó a Jesús, y lo que pudo percibir de la gloria de Jesús fue el amor. El amor tan intenso. ¿Sabes? Cuando hemos sido menospreciados en el vientre, cuando hemos vivido, porque ¿qué puedes recibir de un corazón enfermo sino enfermedad, pus, infección? Y a veces queremos recibir y llenar nuestro vacío con un amante, con ropa o con cualquier cosa. Déjame decirte que todo eso está contaminado de pus y de infección. Y aún aquellos que te rodean, que demandas de ellos amor, demandas de tus hijos, de tu cónyuge, y no te pueden dar, y vierten en ti más lo que tienen, que es lo de un corazón enfermo. Y cuando esta mujer se encuentra con Jesús y dice: no, este amor es tan tremendo, de este amor de este hombre no fluye más que amor. Y entonces la misiva de esa carta dice: el que amas está enfermo. ¿Sabes por qué dijeron eso? Porque ellos sabían quién era Jesús, y la gloria de Jesús es amor. Dijeron: no, el que amas
El que amas está enfermo. Sabes, muchas veces vamos delante de Dios a exponer la situación de una persona que ha caído en pecado y decimos: Señor, perdónalo, ten misericordia. Señor, este hombre fue un bárbaro al haber pecado. Pero sabes, esta mujer que había tenido un encuentro con Jesús dijo: es que de él no puede partir más que amor, de él no puede fluir más que amor. Entonces le voy a hablar con las palabras que lo definen a él. Jesús, el que amas, porque tú amas a los enfermos, porque tú amas a los que han caído, porque tú amas a los débiles, porque tú amas a los que están luchando, porque tú amas a los que están triunfando, pero también amas a los que han fracasado. Porque esa es la naturaleza de Jesús. El que amas está enfermo. ¿Sabes? La naturaleza de Dios, dice la palabra de Dios, Dios es amor. Y una manera de definirte la naturaleza de una manera a lo mejor burda, pero simple y entendible, es que la naturaleza de un foco, hermanos, es que te alumbre. ¿No es así? Y el foco va a alumbrar. Y si alguien no quiere que le dé la luz, tendría que esconderse o apartarse de donde está emanando la luz. ¿Es así? Dios es amor. De Él emana amor. La única forma en que tú no percibas el amor de Dios es alejándote o escondiéndote de Él, apartándote de Él, porque su naturaleza es amor. Amén. Él nos ama a pesar de la situación en que estemos. Si le llamamos, hermanos, Él nos rodeará de su amor. Inciso B. Declarar con honestidad su estado. Algo que debemos vislumbrar en estas citas es que no esconden el estado de Lázaro. Y dice: está enfermo. ¿Sabes? El ser humano, por el sentirse aceptado y no sentirse rechazado, o por seguir caminando con un corazón enfermo, tomando malas decisiones, oculta y deja de ser honesto. Y yo veo a la luz de la palabra la honestidad de esta familia diciendo: Lázaro está enfermo. ¿Sabes? Muchas veces se crea complicidad dentro de los hogares, una complicidad que lo único que va a generar es muerte. A veces tenemos como normal la drogadicción dentro de la casa, llámese con pastilla y llámese con cualquier tópico que puedas hablar. Eso no es normal. Eso no quieras engañar y llamarle de otra manera al pecado, es pecado. Y Zafira y Ananías tuvieron complicidad y vino muerte a este matrimonio. Jezabel, Acab y su hijo estuvieron en complicidad dentro de la familia y esto trajo muerte. Cuando dentro de la familia, hermanos, hay complicidad, porque la hay, y muchas veces dicen: para que la pastora no diga, para que el pastor no lo hable, para que no lo expongan, hay cierta complicidad en los miembros. Y déjame decirte que lo único que está generando esa complicidad de encubrimiento va a traer muerte dentro de tu familia, en los miembros de tu familia. Hubo una clara honestidad: el que amas está enfermo. Muchas veces, hermanos, y yo bendigo a Dios porque Dios trae revelación. Y oía yo comentaristas y decían: en las iglesias difícilmente hay el espíritu de sabiduría. Poco se está manifestando
y se está obrando bajo el espíritu de sabiduría, el don de ciencia y revelación. Y Dios, hermanos, ha hablado a la iglesia y ha dicho, y hay personas que les he hablado por teléfono y les digo, Dios me dijo tal, tal, tal. Apenas daba yo testimonio, oí dos personas, no oí con claridad lo que hablaban, pero hubo el sentir de que me estaban criticando, y eran dos personas de la iglesia, no eran fuera de la iglesia, y eso causó un impacto en mi vida. Pero Dios lo hace. Yo tengo que saber que cuando Dios desnuda esto es para bendición y sanidad de la misma iglesia. Y amados hermanos, hubo honestidad. Lázaro está enfermo. A veces ya nos traen a los pacientes cuando están moribundos y no vienen desde el principio. ¿Sabe qué? Fulano de tal está enfermo, está pecando. Yo estoy enfermo, mis hijos están enfermos, mis padres están enfermos. Y aquí hubo honestidad. Repite conmigo, honestidad. En Proverbios 28:13, parte A, dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué significa prosperar, hermanos? ¿Cuáles son los sinónimos de la palabra prosperar? Significa mejorar. El que oculta sus pecados no va a mejorar. El que oculta sus pecados no va a avanzar. El que oculta sus pecados no va a tener éxito. Cuando tú vienes a la iglesia, hermano, y eres confrontado con la palabra, y a la luz de la palabra, este foco divino que se prende y te alumbra, pero si tú escondes tu corazón de la luz para que no te alumbre, hermano, lo único que vas a generar es tiniebla en tu corazón y muerte. Por eso la palabra de Dios viene y es alumbrada la iglesia. En Tehuacán, Puebla, es alumbrada la iglesia y es desnudado tu pecado, es desnudado mi pecado, sus pecados, a la luz de la verdad de la palabra, para que traiga sanidad a nuestros corazones. Y es muy triste, hermanos, en la iglesia, gente que por años se ha anunciado como un cristiano y una cristiana, pero ni habla como Cristo, ni camina como Cristo, ni piensa como Cristo, ni siente como Cristo. Solamente tiene un membrete vacío, como aquellos que ponían un membrete y decían: al Dios no conocido. Como aquello que dice la palabra: tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Te pones un nombre de cristiano, pero yo no veo más que muerte detrás de ese letrero que te has puesto. Es como lo que decía Juni, ¿verdad? En su prédica decía: las ovejas conocen la voz de su pastor y lo siguen. La verdad, a mí se me dicen pastora, es quien sigue el consejo y lo hace. Si no, yo no soy su pastora. Oyen mi voz y la avientan ahí el mandato. La va a agarrar el lobo, la va a matar, va a comer porquería, inmundicia, se va a enfermar otra vez. El pastor la lleva por los prados que le van a dar vida, que la van a nutrir, que la van a alimentar, que la van a fortalecer, que la van a llevar al éxito, al cambio, al avance. Es el trabajo del pastor, llevarla por los pastos buenos, darle por ahí un barazo porque se quiere ir a comer otras cosas. Quiere seguir visitando la generación, cómo piensan sus padres, cómo piensan sus abuelos, cómo piensan sus hermanos inconversos. Se llenan de palabras vacías, palabras que las llevan a una cultura, a un comportamiento inmundo. Y el pastor usa el cayado y usa la vara para decirle: shh. Tuvimos tiempo hermoso en servidores. A veces el alma se molesta, pero el trabajo del pastor es darle con la vara. Por ahí no.
grande es el amor del Señor. Esta palabra, hermanos, te muestra el amor de Dios. Dios no te rechaza porque estás enfermo, porque eres débil. Pero Dios no puede hacer nada en ti si no eres honesto y si no te dejas pastorear. Para que avances, para que tengas éxito, para que prosperes en tu vida. Ese era el inciso B, declarar con honestidad nuestro estado. Declarar con honestidad nuestro estado. Inciso C, podemos ver cómo es Jesús. Me impresiona, hermanos. Dice en el verso 4, oyéndolo Jesús dijo, fíjate, Jesús estaba en otro lado, recibió el mensaje y dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Sabes? Aquello que tú hiciste mal, Dios lo usa para glorificar el nombre de Dios. Dios puede levantarte hoy si tienes un corazón honesto delante de Dios y reconoces que has pecado. ¿Por qué queremos presentarnos con apariencia, hermanos? Si todos nos hemos dado cuenta que un valiente ha caído. ¿Por qué no vienes y me pides el micrófono y abiertamente pides perdón? Porque hemos ofendido al pueblo de Dios. Creo que si ofendimos, lo menos que podemos hacer es pedir perdón por esa ofensa. ¿No es así? Y dice que Jesús escuchó que estaba enfermo. Dice, y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Fíjate el amor otra vez manifiesto del Señor. Verso 6, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Mira, Jesús siempre pendiente. Y cuando estaba yo pensando en esta palabra, decía, Señor, qué impresionante es nuestro Señor Jesucristo, porque Él siempre buscaba la presencia del Padre para saber cuál era la voluntad del Padre, y si el Padre le decía adelante, adelante, y si el Señor le decía alto, alto, y si el Señor le decía para acá, Jesús fue sujeto, Jesús fue obediente en todo momento con el Padre, y tenía que estar en un lugar, pero le vino un mensaje de aquellas personas que amaba mucho. Jesús iba hacia una nación y dejó una nación por ir hacia una persona. Jesús dice que se quedó 2 días. Y sabes, para mí, yo hablaba con el Señor y dice, Señor, seguramente esos 2 días Jesús estuvo intercediendo por Lázaro delante del Padre. Padre, déjame ir con Lázaro. Déjame, Señor, ir con él y vuelvo. Mira, amado hermano, yo he entendido muchas cosas. Cuando Jesús estuvo, el Espíritu se manifestaba a través de Jesús. Y Jesús estaba sujeto en ese tiempo a un cuerpo. Y Jesús tenía que representarle a toda una humanidad. ¿Quién era Jesús? El Hijo del Dios viviente. Y Jesús en esos 2 días, le dije, Señor, esos 2 días Jesús estuvo delante de ti intercediendo por Lázaro. Sabes, Jesús está intercediendo por ti, por mí. Cuando tú caes, Jesús está intercediendo. Tengo tan grabado cuando Maggie decía, y puso unas huellas aquí que iban, y decía, ve al trono de gracia. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Inciso C, vamos otra vez. Verso 8, le dijeron los discípulos, Rabí, maestro, ahora procuran matarte los judíos y apedrearte.
ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. ¿Cuánto es el amor de nuestro Señor? Ciertamente el lugar a donde iba Jesús es el lugar donde iba a ser apresado, iba a ser crucificado. Y a lo mejor se iba a postergar un tiempo más si no hubiera enfermado Lázaro. Mas el Señor apresuró sus pasos por Lázaro, dejando de pensar en él. Primeramente pensó en su amigo Lázaro. Pues los que comentan dicen que la historia de Lázaro precipitó la conspiración para matar a Jesús. Y sus discípulos tratan de persuadir a Jesús. Y Jesús les habla, fíjense, por eso di por hecho que eso estuvo orando Jesús esos 2 días. Verso 9 dice: respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Cuando nosotros vamos a la intimidad del Padre, cuando nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo, en nosotros está la luz y no hay temor de tropezar. Cuando tu dirección es bajo la unción del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te dice alto y el Espíritu Santo te dice avanza y el Espíritu Santo te dice por acá y no por allá, no hay temor de tropezar porque la luz divina está sobre ti. Pero hay de aquellos que no buscan el consejo de Dios porque caminarán en tinieblas y tropezarán. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Qué tremendo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. ¿Sabes? La enfermedad trae adormilamiento. La enfermedad trae adormilamiento. De repente tú ya estás acostumbrado a tratarte de una manera incorrecta con tu cónyuge, con puras malas palabras, con puros gestos despectivos. Tal parece que esa es la forma de vida y ya no peleas porque cambie esa situación. Te acostumbras a medio vivir, te acostumbras a medio comer, te acostumbras a nada más levantarte y ponerte algo que te abrigue. Ya no gozas la vida que Dios te ha dado. Viene un adormilamiento en nuestras vidas. Ya no disfrutas la palabra de Dios. Ya no estás visualizando con una vista amplia qué más te va a dar Dios, qué más puede producir tu matrimonio, qué más pueden producir tus hijos, qué más puedes hacer de lo que ya estás haciendo. ¿Qué escalón más debemos de subir? Porque viene un adormilamiento en nuestra vida. Nuestro amigo Lázaro, ¿sabes por qué dijo Jesús nuestro amigo Lázaro? Se lo dijo a los discípulos. Los discípulos seguían a Jesús, los discípulos aprendían de Jesús, los discípulos caminaban a Jesús. ¿Qué igualdad habría en Lázaro con los discípulos? Porque Jesús estaba visualizando que Lázaro podía llegar a ser como uno de sus discípulos. Pero estaba enfermo y estaba adormilado. Había que despertarlo y había que sanarlo. Como tú te ves, Dios no te ve. ¿Sabes? Yo les decía apenas, ¿sabes por qué me enoja el hecho cuando caes en pecado, cuando no quieres salir de esa vida? Porque yo estoy visualizando en ti alguien más grande, alguien que puede alcanzar más cosas. Hey, necesitas ser sacudido. No te atores ahí. Hay algo grande que te está esperando.
ahora que los corros estaban, y cuando Aranza decía, son un bloqueo, he don't know, y pude sentir el poder cuando estaban entonando el león de la tribu de Judá y gritaban, chicos, griten más fuerte, you know, el poder se está manifestando. Pude sentir la unción del Espíritu Santo, he don't know. Establece, el Señor se encarga de lo demás. Si es no. Amados hermanos, cuando uno se enoja, ¿cómo que vas a hacer esto? ¿Qué mala decisión estás tomando? Qué mala decisión de dejar tu ministerio. Qué mala decisión de no venir a la iglesia. Qué mala decisión de hacerte al lado de aquella que no aguantas o de aquel que no aguantas. Ya, para no pelear vamos a hacer esto. Qué mala decisión. Veo tu caída cada vez que te veo. ¡Ey! ¿Por qué? Porque no te vemos con nuestros ojos humanos. Te vemos como Dios te ve. Cuando nosotros te vemos como Dios te ve. Un gran predicador de la palabra. Un predicador que no habla con palabra suave, sino que habla, levanta la voz y cosas suceden. Mi amigo, tengo que despertarlo. Punto número 2, todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Pasamos ahí donde dice Jesús, la resurrección y la vida. Bueno, acontece que Jesús va hacia allá con el aviso de que Lázaro ha muerto. En el verso 14 dice, entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Jesús llega a ese lugar, encuentra toda esta situación y déjame decirte que el pecado trae muerte. El pecado trae muerte. He encontrado familias enteras donde a la luz de la vista salta que hay un matrimonio muerto. Puedes ver y oler la muerte. Matrimonio muerto. Es más, platico con ustedes, platico con una persona y puedo ver a la persona muerta. Está muerta. Ya nada más tiene costumbres, hábitos y reacciona por reaccionar, pero está muerta. Su ilusión se ha muerto, su esperanza se ha muerto, sus anhelos se han muerto. Solamente pura apariencia. El pecado trae muerte, hermanos. Trae muerte personal y trae muerte relacional. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Para los judíos, hermanos, ellos sabían que hasta el tercer día podía pasar algo, podía haber un milagro sobre una persona, pero no hacía los 4 días. Pero nosotros tenemos al Dios que todo lo puede. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Verso 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, ¿qué le dijo? Sabes, muchas veces pecamos y nos suceden cosas malas y le echamos la culpa a Jesús. Le echamos la culpa a Dios. Ay, pues, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué le sirvo a Dios? ¿Para qué hago lo que me dicen? Mira cómo está mi familia. Mira todo lo que me pasa. Mi situación económica está igual, mi matrimonio está igual, está peor que cuando yo no era cristiano. Decimos cada blasfemia. Pero fíjate, dice
Si hubieras estado aquí, ¿sabes por qué Jesús hizo eso? Porque Jesús muestra su poderío. Para Él no hay imposibles. Y es el mismo reclamo que hace su hermana María en el verso 32. Dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no había muerto mi hermano. Regrésate otra vez al verso 21. Pero recapacita y en el verso 22 dice Marta, mas también sé ahora, repite conmigo, ahora, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, ¿qué dice? Entiende que nuestro amado intercesor, si tú vas al trono de la gracia a pedirle a Jesús cualquier cosa que te parezca imposible, cualquier cosa que la humanidad te diga que es imposible, si tú te arrepientes, si tú empiezas a tener una actitud honesta y tú corres al lugar de la gracia y te inclinas y reconoces delante de Dios tu pecado y lo confiesas, puedes poner delante de Él cualquier necesidad, por imposible que esta parezca, por grande que esta parezca. Cuando tú vas con corazón honesto, cuando tú vas delante de Dios, cuando tú vas delante de Jesucristo, nuestro intercesor, en ti va a haber la certeza. Todo lo que le pidas, Jesús, todo lo que le pidas a Dios, te lo va a dar. Y le dice Jesús, tu hermano resucitará. Yo soy la resurrección y la vida. Qué preciosas palabras. Yo soy la resurrección y la vida. Hermanos, no busquen la vida donde hay muerte. Nadie te va a dar la vida. Ningún objeto te va a dar la vida. Ninguna ciudad, ningún dinero, por mucho que este sea, nada generará vida. Solamente en Jesús está la vida. En el Evangelio de Juan, ahí mismo, en el capítulo 10, verso 10, si lo van a... Dice la palabra de Dios, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, en prosperidad. Yo he venido, Jesús vino para que tengamos vida. Yo te pregunto, ¿para qué recibiste a Jesús en tu corazón? Hermanos, no te conformes. Despierta. Despierta. Jesús vino a tu corazón para que tengas vida y vida abundante, en prosperidad, en avance. Que si hoy vives bien, Dios quiere que mañana vivas mejor. Y si mañana vives mejor, Dios quiere que pasado mañana vivas excelente. Abundantemente. Inciso B, se conmovió su espíritu. Verso 33 de Juan 11, del Evangelio de Juan 11. Dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Tú eres importante para Jesucristo. Yo soy importante para Jesucristo. Y el que tú llores conmueve su corazón. Dice que él también se conmovió. Dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida. Y le hace una pregunta, ¿crees esto? El pecado trae incredulidad. Apúntalo. El pecado trae incredulidad. ¿Crees esto?
Jesús declara la palabra, Jesús se declara a sí mismo, Jesús viene y manifiesta al Dios de dioses y Señor de señores. Jesús viene y nos muestra la gloria del Padre. Y dice, ¿crees esto? Porque el pecado trae duda. Porque muchas veces, hermanos, en el tiempo de adversidad, en el tiempo donde Dios se va a glorificar y Dios espera un momento para que no se le atribuya nada al hombre, sino que toda la gloria sea para Dios. Por eso se esperó 4 días, para que no atribuyeran nada al hombre, sino toda la gloria fuera para Dios el Padre. Y cuando hay ese tiempo de espera, ese tiempo que crea paciencia en ti y en mí, cuando viene desesperación, hay una puerta abierta a la incredulidad y a la duda. Y le dice el Señor Jesucristo, ¿crees esto? En tiempos adversos, en tiempos donde tu fe y mi fe es probada, ten cuidado de no temer, ten cuidado de abrirle una puerta a la incredulidad y a la duda. Porque es el tiempo donde la gloria de Dios se va a manifestar. Cuando el Espíritu de nuestro Señor se conmovió, le pregunta, ¿dónde lo pusiste? Dile al que está junto a ti, ¿dónde lo pusiste? Y déjame decirte que muchas veces cuando las situaciones no cambian, cuando las situaciones no cambian, cuando tú llevas un largo caminar como cristiano, como cristiana, cuando tú en tus principios depositaste la fe en Jesucristo, pero a través de tu caminar, en ese camino fuiste endureciendo nuevamente tu corazón, fuiste abriéndolo a la incredulidad, a la frustración. Déjame decirte que muchas veces ponemos nuestra necesidad en un lugar. Y le pregunta a Jesús, ¿dónde lo pusiste? Habían puesto a Lázaro en el sepulcro. ¿Sabes? Si la fe hubiera permanecido, estuviera después de 4 días acostado en una cama para que Jesús llegara y lo resucitara. Muchas veces tu empresa, muchas veces tu matrimonio, muchas veces tu paternidad, tu maternidad, muchas veces las hemos puesto en un lugar donde las ignoramos. Tu ilusión, tus sueños, tu esperanza, tus proyectos, aquello por lo que estabas luchando mucho, ¿dónde lo pusiste? ¿Lo pusiste en un sepulcro? ¿No esperaste a que Jesús llegara? Y le dice Jesús, ¿dónde lo pusiste? Lo más lógico humanamente es que estuviera en un sepulcro, se había muerto, ya lleva 4 días, humanamente, mas no como hijos de Dios, mas no como hijos de Dios. ¿Dónde pusiste aquello que dijiste, no, esto ya murió, no, ya, ni pensar en eso, no, ya lo abandoné? ¿Dónde lo pusiste? Y lo que compartiste conmigo de tu sueño me trajo luz. Es un sueño profético. Y muchas veces nosotros mismos, hermanos, nos sentimos agotados. Luchamos por ser mejores delante de Dios. Sabemos los principios divinos. Pero en esa lucha, ¿me agarras? No te pares. En esa lucha yo quiero avanzar y parece que aquellos que nos deberían catapultar a seguir creciendo nos arrastran hacia atrás. Y llega un punto donde nos rendimos y ya no queremos cambiar. Y a veces nos metemos en el sepulcro y nos encontramos desnudos delante de Dios y hay un gemir dentro de nosotros. Porque el pecado en nosotros
Aquello que abandonamos para no seguir luchando nos hace gemir porque nos hace sentir soledad, abandono, rechazo. El sepulcro es un lugar de soledad, de muerte emocional, de abandono, esperando el llamado de Dios para ser juzgado. Desnúdate delante de Dios. En la segunda parte de Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, la segunda parte, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Nos encuentra muertos, pero nos encuentra para darnos vida. Por gracia sois salvos, porque es un regalo de Dios. Y ellas, Marta y María, deciden decirle al Señor dónde pusieron a Lázaro, y les dice, Señor, ven y ve. Ven y ve. Es momento que tú le digas al Señor, ven y ve dentro de mí. Ven y ve mi corazón muerto. Ven y ve mis sueños, mis ilusiones, mis esperanzas muertas. Ven y ve dónde puse mi matrimonio. Ven y ve dónde puse mi relación familiar. Ven y ve dónde puse mi empresa. Ven y ve, Señor. Ven y ve. Mas el que confiesa, Proverbios 28:13, parte B, mas el que confiesa y se aparta, dile al que está junto a ti, y se aparta. Dile al que está junto a ti, y se aparta. Apártate. Apártate. Y se aparta. Mas el que confiesa y se aparta alcanzará, ¿qué? ¿Alguien querrá la misericordia de Dios? ¿Alguien querrá la misericordia de Dios? Yo necesito la misericordia de Dios. El sueño que tuvo, pastor, el sueño profético, un día será realidad. Pero el estar en el sepulcro bajo la voluntad de Dios es esperar en paz la venida de nuestro Señor, bajo una vida de santidad y transparencia. Debemos de ir al trono de gracia y pedir el favor de Dios. La resurrección. Voy concluyendo. Dice ahí adelante, verso 36, dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba, porque vieron llorar a Jesús. Sabes, la gente tiene que ver el amor de Dios para contigo. Caíste una vez en pecado. La gente te vio como cristiano, como cristiana, aún como servidor y servidora. Ojalá nunca fuera, pero si caíste, déjame decirte que Dios no te va a abandonar. Dios te va a levantar una vez. ¿Sabes por qué? Porque la gente tiene que ver que Dios es amor. Y por quien es Dios, dice, una vez más te voy a levantar, y si vuelves a caer te voy a volver a levantar. Porque esa es la naturaleza divina de nuestro Dios. Él es amor. Él es amor, y la gente tiene que conocer que no tenemos un Dios que condena, un Dios que castiga. Sí castiga, hermanos, pero te perdona y te levanta. Y Dios dice, caíste, la gente va a ver que yo soy un Dios de amor. Mira cómo le amaba. Cuando Dios te vea nuevamente restaurado, si tú corres al trono de la gracia, tú eres honesto, confiesas tu pecado y te apartas de él, nuevamente te va a restituir en tu servicio. Y déjame decirte que cuando la iglesia vea que tú estás restituido en tu servicio, la gente va a decir, mira cómo le ama a Dios. Cayó y una vez más lo levantó. Pero para eso tienes que ser honesto. Tienes que confesar tu pecado y apartarte del mismo.
Dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Claro, el Señor no detuvo la muerte. ¿Sabes por qué? Porque iba a ser más grande la gloria del Padre cuando lo resucitara. No solo no permitió que muriera, sino que de la misma muerte lo levantó. Iba a ser más que eso. Número 3, la resurrección. El Señor iba más que evitar su muerte, lo iba a resucitar. Y le dice el Señor, verso 38, dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Hoy déjame decirte que Jesús está sumamente conmovido. No sé si puedas poner tantito, Jesús está caminando en este lugar como si fuera a fondo. Jesús está tremendamente conmovido. Cada que tú y yo estamos aquí, se hace presente la persona de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los cielos están abiertos sobre casa de Dios, mi casa. Y el corazón de Jesús está tremendamente conmovido. Está tremendamente conmovido. Y Él viene al sepulcro donde habías dejado aquello que había traído frustración a tu vida, aquello que pensaste que ya no tenía remedio. Dice, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Cada individuo aquí presente tenemos una relación íntima. Dios busca una relación personal e íntima. Hay cosas relacionales, pero hay cosas personales. Dios sabe todo lo que pasa por esta cabecita y todo lo que se está moviendo aquí adentro. Él lo sabe. Y su corazón está tremendamente conmovido. ¿Qué metiste en esa cueva? ¿Qué metiste en el sepulcro? ¿Qué metiste que no me esperaste? ¿Qué dolor tan fuerte sufriste que produjo duda en ti? Terror y hasta temor. ¿Qué escondiste tan profundo de mi naturaleza divina que es amor? Pasó lo del foco. Su naturaleza era amor, luz, pero lo excluyeron hasta lo profundo de un sepulcro. Y hoy el corazón de Jesús está tremendamente conmovido porque se manifiesta en el amor, en la luz admirable que es Dios. Y dice, ¿qué ocultaste? ¿Ocultaste en lo profundo de tu corazón el deseo de ser tratada como una dama? ¿De ser tratada con decencia, con ternura? ¿Lo ocultaste y dijiste, bueno, ya, con esto me conformo? ¿Enterró el hecho de vestirse dignamente como príncipe? ¿Qué metimos en el sepulcro? ¿Qué ocultamos? ¿Qué dejamos ahí? Porque el Señor de la resurrección está en este lugar. Está en Tehuacán, Puebla. Hidden Holy. Hidden Holy. Y le dice el Señor, quita la piedra. Quita la piedra. Quita la piedra. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hidden Holy. Quita la piedra. Quita la piedra de encima del sepulcro. Saca aquello que metiste en lo profundo. Ay, 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 ay. La resurrección está aquí. Quita la piedra.
Quita aquella piedra de la duda, de la necedad, de la incredulidad. Si crees, verás la gloria de Dios. Irunoli, aquello que pensaste que ya estaba muerto, el Señor dice: hey, ven afuera, desátale y déjenle ir. Quiero Noli. En Romanos 8:11, perdón, en la Nueva Versión Internacional, dice: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales, porque por medio de su espíritu que vive en ustedes. ¿Sabes? El canto que entonaron del león de la tribu de Judá, no sé si lo pudieran entonar otra vez. El león de la tribu de Judá. Cuando Aranza nos predicaba, el león que ruge dentro de mí, ¿sabes? Es un león que pelea por un territorio. Ya conquistó una parte de tu mente, pero quiere toda esta tierra para sembrar pensamientos de vida y no de muerte, para sembrar pensamientos de prosperidad y no de fracaso. El león de la tribu de Judá, aquel espíritu que está dentro de ti, va a desplazar sentimientos de muerte, de frustración, y va a sentar en tu corazón y en mi corazón el espíritu de la resurrección. Aquí está, hermanos, aquí está. Pueden pasar. Pasen alabanza. Hermano, no seas expectante. Dice en el libro de Apocalipsis, y repite: aquel que vive por los siglos de los siglos. Y está hablando de Jesús. Jesús no está en una cruz, Jesús resucitó. Jesús tiene el espíritu que ha mandado para que habite en ti y en mí, el espíritu de la resurrección. Ponte de pie, ¿tendrás algo que quieras traer y presentar delante del trono de la gracia? Hay un trono, dice la palabra de Dios, que se llama el trono de la gracia, donde está sentado Jesucristo. Dice: y todo lo que pidas en mi nombre, el Padre te lo dará. ¿Habrá pecados que tengamos que confesar? ¿Sabes? La ingratitud es un pecado. Y en mi tiempo de oración, yo le dije al Señor: sí es cierto, Señor, en mi corazón hay ingratitud. Hay un pecado en mí que tengo que confesarlo, Señor. La falta de contentamiento es pecado. Si Dios no te ha dado algo, es porque no te has dejado procesar para que Dios te dé ese algo que tú quieres. Si Dios no ha cambiado tu entorno, es porque no te has dejado procesar, hermano. Porque no has sido honesto. Porque estás tomando un evangelio vivo como una religión. Esto no es una religión. El evangelio no es una religión. ¿Por qué no empiezas a confesar? Vamos a darle la entrada para que empiecen a entonar. Vamos, empieza a confesar tus pecados. Empieza. Confiesa tus pecados. Sé honesto, sé honesta delante de Dios. Allá en Tehuacán, Puebla, abran su corazón con honestidad delante de Dios. Vamos, empieza a confesar, amado. Este es tu tiempo. No es el mío ya terminó. Te toca a ti, te toca a ti, te toca a ti. Hoy confieso delante de ti, Señor Jesucristo. Pero si tú le pides al Padre que me dé otra oportunidad, Él te lo va a dar. Él te lo va a dar. Vamos, interactúa, hermano, con tu cuerpo.
con tu voz. Hear the holy. Vamos, vamos allá en Tehuacán, Puebla. Ahí, hermano, vamos. ¡Hey! 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 ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Oh! Ahora presenta tu necesidad. Presenta tu necesidad. Vamos. Dile, aquí está mi necesidad, la que había enterrado. Aquí está la necesidad que ya había enterrado. Aquí está mi matrimonio. Aquí está mi familia. Aquí está mi empresa. Aquí están mis sueños. Aquí están mis ilusiones. Vamos, ahora presenta tu necesidad. Vamos, 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 vamos. Porque el espíritu de resurrección se va a manifestar. Here no holy. Here no. Here the holy. Vamos, vamos, vamos. Levanta la voz. Hero holy, hero no holy. Hotpa. Ahora. Hero no ahora. Ahora, en el nombre de Jesús. Hero no holy, hero no. Ahora vamos, hermano. Presenta tu necesidad. Hero no holy. Vamos. Ahora. Vamos, ahora, recibe. Vamos, levanta esa petición. You're the holy.
¿Cuánto le das un fuerte aplauso al Señor por su presencia y por esta palabra? Fuertes aplausos, por favor. Y para concluir con nuestro programa, hermanos, vamos a ministrar la mesa del Señor. Disponga su corazón. Esta palabra nos dio apertura a estar en orden con el Señor, a sacar lo que ya está descomponiéndose en nuestra vida. Recuerde que el pecado hiede, huele mal. El pecado tiene un olor. Así es que ahí tenemos nosotros otra aplicación sobre este pasaje de la muerte de Lázaro y su resurrección. Bueno, quiero darle base a lo que vamos a hacer. Siempre lo tenemos que hacer. Recuerden que esta es una remembranza y que no debemos de caer en un acto legalista o religioso. Eso no es lo conducente. Pero el día de hoy, recuerden, mis hermanos, que en una primera instancia es colocar nuestra vida en orden, una vida transparente delante de Dios en este momento. Dice la palabra que si no discernimos este acto, mis hermanos, que también entra dentro de los actos proféticos, porque esta es una remembranza de lo que va a suceder, no sé si sea hoy, mañana, pasado, en un año, no sé, pero la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, está marcada dentro de la profecía. Y lo que vamos a hacer también es un acto profético. Es el anhelo de, como iglesia, esperar la venida de nuestro Salvador, de nuestro sanador, de nuestro libertador. Y hermanos, empiecen a repartir, por favor, los elementos que ya por sí, hermanos, al estar delante de la presencia de Dios, han sido todos santificados, han sido consagrados. El que se pase la mesa al momento de predicar es porque su presencia lo ha limpiado, ha sido expuesto delante de él y él ha extendido sus manos para limpiarla, para purificarla. Y este es el momento, hermanos, hermoso, donde tú y yo hemos permitido que la palabra de Dios haya sido sembrada. Recuerde que la misma palabra nos dice que su palabra es alimento para nuestra vida. Pero que en este momento, hermanos, estos elementos que simbolizan su cuerpo y su sangre derramada en la cruz del Calvario, su cuerpo expuesto para no expiar, sino para quitar. Recuerde que en la antigüedad había un rito entre los judíos que aún continúa siendo presente en la vida de ellos, y que los judíos están próximos a levantar el tercer templo, donde ellos vuelven a retomar los ritos, los sacrificios de los cuales ellos han sido precedidos en el templo que fue destruido. Ellos quieren construir una vez más el templo para regresar con sus ritos. Y lo que nosotros hoy sabemos a través de la escritura es que ya fue hecho un último sacrificio, un último, hermanos, holocausto, donde el cordero ya fue presentado, y ese cordero fue Jesucristo. Él ya fue expuesto. Por tanto, hermanos, ya nosotros lo que hacemos en este momento es una remembranza, un recordatorio de que Él fue el cordero que fue expuesto como sacrificio para perdonar nuestros pecados. Y Él ya no está en una cruz. Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero este es un recordatorio de que Él viene por nosotros. Es recordarle una vez más al pecado que ya fue perdonado. En la antigüedad se hacían sacrificios para que los pecados fuesen expiados. Esto quiere decir que el pecado era simple y sencillamente oculto o ocultado o enterrado y fuese escondido. Pero un pecado escondido no es un pecado perdonado.
Y lo que tú y yo hacemos a través de esta remembranza es recordar que el pecado que nosotros habíamos tenido, que era el juicio sobre nosotros, ha sido perdonado, ha sido pagado con el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y a veces es algo que no entendemos, pero que si tú te acercas, como hoy se predicaba, te acercas al trono de la gracia, te arrepientes, me arrepiento de mi pecado y me aparto de él, porque el pecado, hermanos, que es ocultado, dice, esa vida no va a prosperar. Y lo que nos lleva a hacer esta remembranza es recordar que tu pecado, mi pecado, hermanos, ha sido perdonado. Que si lo teníamos oculto, usted y yo lo hemos sacado a la luz y le hemos dicho: Señor Jesucristo, yo creo que tú moriste por mi pecado y que a través de tu muerte ha sido perdonado mi pecado y me ha apartado de él. Este es el simbolismo, hermanos, de esto que vamos a hacer. No es cualquier cosa. Es lo más grande y hermoso que le ha sucedido a la humanidad envuelta en el pecado, en el que Dios nos ha dado a través de Jesucristo un camino para que tú y yo fuésemos libres de un juicio que venía sobre nosotros. Y dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros o por ustedes es partido. Hacer esto en memoria de mí. Ese es el significado. Recordar a través de este pedazo de pan o de galleta que su cuerpo fue entregado, fue molido, fue golpeado, fue latigado, fue lastimado. Ese es el simbolismo. Ese es el mensaje de tenerlo presente. Adelante, mis hermanos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Adelante, mis hermanos. Levanta tus manos y cierra tus ojos. Padre, te damos gracias porque esta es una oportunidad de decirle al pecado y al enemigo: están vencidos. El pecado ha sido perdonado. Ya no hay un peso que me culpe. Satanás ha sido vencido en la cruz del Calvario. Por tanto, hoy tenemos que ser libres en el nombre de Jesús de cualquier culpa, de cualquier peso. Hoy tenemos la oportunidad una vez más de entrar a su presencia sin que nada nos detenga, sin que nadie nos acuse, sin que nadie nos señale. Pero es importante saber que debemos de permanecer consagrados, que es importante permanecer en orden delante de ti, Señor. Ese es el propósito de entrar y participar en la mesa del Señor.
Que aquel que haya ofendido yo no ofenda más. Que aquel que golpeaba ya no golpee más. Que aquel que robaba ya no robe más. Que aquel que injuriaba ya no injurie más. Aquel que mentía ya no mienta más. Ese es el propósito de esta remembranza. De que tú nos das la oportunidad, Señor, de comenzar una vez más. Pero que no sea un ciclo vicioso, sino que a la siguiente, Padre, ministración de esta remembranza, podamos nosotros levantar los ojos al cielo y decirte gracias, porque ahora permanezco, y el permanecer me impulsa a mí a crecer, y el crecer me impulsa a mí en el desarrollo espiritual, y las bendiciones vienen sobre mi vida. Ese es el propósito, Señor, de esta remembranza, darte a ti toda la gloria, porque lejos de ti nada podemos hacer. Habrá buenos propósitos, habrá buenas metas, buenos sueños, pero si tú no estás en ellas y tú no das anuencia, Señor, nada podemos hacer lejos de ti. Por tanto, bendigo a mis hermanos, Padre, que su mismo espíritu los acerque más y más hacia el trono de la gracia. Que el mismo espíritu que ahora está vivo en nosotros y no muerto y no sepultado, y que ahora se levanta, que ahora ha resurgido a través de tu palabra viva, podamos anhelar, Padre, el principio que tú has marcado a través de las Escrituras. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que nos hacen falta vendrán por añadidura. Y eso es por gracia de ti, Jesucristo. Te bendecimos y te damos a ti toda la gloria. Padre, bendigo a todos mis hermanos, a todos los hermanos espirituales que se conectan a través de la plataforma. En el momento que ustedes la vean, Señor, yo declaro que la bendición tuya estará con ellos. Señor, te damos gracias por esta grande bendición de perdonar nuestros pecados, porque de otra manera no seríamos acreedores a recibir de tus bendiciones. Pero te damos gracias porque tú quitaste también la pared intermedia, porque también se rasgó el velo en medio del templo, y tú diste un grande mensaje a los judíos, a tu pueblo, pero tu pueblo no ha querido escuchar. Pero gracias te damos porque se abrió la puerta también para el pueblo gentil que somos nosotros, y que ahora de los dos estás haciendo un solo pueblo, un pueblo de bendición, lleno de gracia, de misericordia, de bondad y de tu amor. Y Señor, te damos gracias. Y este es el momento, Dios, de recibir bendición. A todos mis hermanos bendigo sus manos, bendigo sus trabajos, bendigo sus empresas. Declaro que es la lluvia temprana, la lluvia tardía, la lluvia a su tiempo, la que en este momento baja sobre sus vidas. Bendigo, Padre, el recurso que tú les das, que entendamos que todo lo que recibimos en nuestras manos ha provenido de ti, ha provenido del cielo y ha caído como un refresco sobre nuestras vidas. Ayúdanos a saber administrar, pero sobre todo a saber y reconocer que ha venido de ti, Señor. Te bendigo y te doy gracias. Bendigo a tu pueblo, Señor, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el más anciano hasta el más joven. Bendecimos, Padre, en todos los lugares y hogares en donde esta palabra se escuche. Declaro que el rugir del león de la tribu de Judá, Señor, se establece y se escucha a lo lejos, clamando victoria, clamando bendición sobre toda aquella vida, Señor, que lo necesita. Y yo te doy gracias junto con mis hermanos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el día jueves a las 6 de la tarde. No se pierda de la bendición. Dios sigue hablando durante la semana. Dios me los bendiga. Salúdense. Bendiciones.